Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer ah, Hechos capítulo 23, 6 a 18. Y este título es Los judíos no pudieron matar a Pablo porque Dios usó a los romanos para protegerlo. Pero cuando Pablo se dio cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en el concilio: Varones hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me interroga. Y al decir esto surgió una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos confiesan ambos. Y se levantó un gran clamor, y los escribas que eran de la parte farisea se levantaron y riñeron diciendo: No encontramos ningún mal en este hombre. Pero si un espíritu o un ángel le ha hablado, no luchamos contra Dios. Y al surgir una gran disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, ordenó a los soldados que bajaron y lo tomaron por la fuerza de entre ellos y para llevarlo al castillo. Y a la noche siguiente, el Señor se le acercó y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, también debes testificar en Roma. Al amanecer, algunos judíos se unieron y se comprometieron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que habían tramado esta conspiración. Y fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nos hemos comprometido bajo gran juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, indicad al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros, como si queréis preguntar algo más exacto sobre él. Y nosotros, y si él se acerca, estamos dispuestos a matarlo. Y cuando el hijo de las hermanas de Pablo oyó que lo acechaban, fue y entró en la fortaleza y se lo contó a Pablo. Entonces Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: Traer a este joven ante el tribuno, porque tiene algo que decirle. Así que lo tomó, lo llevó ante el tribuno y dijo: Pablo, el preso me llamó y me rogó que te trajera a este joven que tiene algo que decirte. Otra vez más, vamos a leer versículo 6 de que dice: Pero cuando Pablo se dio cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, exclamó en el concilio: Hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me interroga. Pablo, usando sus habilidades no solo de oratoria, sino también observando a la multitud, notó que había fariseos y saduceos reunidos en el concilio.
para ganarse el apoyo de los fariseos, decidió usar su experiencia como fariseo en su beneficio, pues sabía que las creencias de fariseos y saduceos eran diferentes. ¿Cómo supo Pablo que algunos eran fariseos y otros saduceos? No se entiende realmente cómo lo supo, si por su vestimenta, si por el hecho de que había lugares dentro del concilio donde los saduceos y los fariseos se sentaban en diferentes partes, o si él mismo conocía a algunos de los miembros del concilio, pues probablemente había formado parte de él o había tratado con ellos a menudo. En cuanto a la persecución de los cristianos, en cualquier caso, si hubiera mencionado que era cristiano, fariseos y saduceos habrían coincidido. Sin embargo, aludió a que se le cuestionaba sobre la resurrección en la que había creído y anunciado, lo cual era cierto, pues había anunciado de la resurrección de Jesús. Para fariseos y cristianos eso era lo que creían. La única diferencia radicaba en que los cristianos creían que Jesús resucitó, pero los fariseos, la mayoría, al menos no lo creían. Pablo también se había dirigido a ellos como hombres y hermanos. No afirmaba que unos fueran hombres y los demás hermanos, sino que todos eran hombres y hermanos, es decir, que su ascendencia al ser judíos los convertía en hermanos, pero no del todo en lo que respecta al cristianismo. Pues es cierto que muy pocos fariseos cristianos formaban parte del consejo. Si la mayoría hubiera sido cristiana, Pablo habría sido fácilmente liberado por ellos. Ante el concilio, Pablo en realidad no testificó de Jesús, pero probablemente ya habían escuchado su testimonio cuando testificaba a los judíos afuera. Sin embargo, es posible que muchos de ellos no estuvieran presentes en ese momento. Sin embargo, eligió un tema que le habría proporcionado mayor claridad, al menos en parte, ante los fariseos en lugar de nuevo, testificar directamente sobre Jesús, pues si hubieran creído en la resurrección, habrían estado de acuerdo en que era posible que Jesús resucitara. Sin embargo, si no lo creían en la resurrección, ni siquiera habrían aceptado nada sobre Jesús. Versículo 7 dice, y cuando dijo esto, surgió una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud se dividió. Como Pablo sabía, siempre hubo una controversia histórica entre esos dos bandos respecto a la resurrección, a la que los fariseos siempre se habían adscrito, pero los saduceos no en su sistema de creencias. Por lo tanto, dado que Pablo había mencionado que estaba del lado de los fariseos, quienes creían en la resurrección, eso fue la razón por la que se encontraba allí y siendo juzgado, aunque probablemente todos sabían lo contrario. Era un buen argumento. Así muy rápidamente los fariseos y los saduceos comenzaron a dividirse respecto a llevar a Pablo ante la
justicia, pues como él creía en la resurrección de los muertos y decía que esa era la razón por la que estaba allí, los fariseos comenzaron a alinearse con él, pero los saduceos no. Versículo 8 dice, pues los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos confiesan ambos. De inmediato el escritor Lucas aclara la creencia de ambos partidos. Los saduceos afirman que no hay resurrección. No se nos explica cómo llegan a esa creencia, pero esa es su creencia. Incluso decretan que no hay ángel ni espíritu, lo cual resulta bastante extraño, ya que uno se pregunta qué creen sobre la muerte, pues el espíritu abandona el cuerpo al morir. Sin embargo, ¿qué creen o creían sobre lo que sucede al morir? ¿Que la persona ya no existe? Eso sería bastante extraño. Sin embargo, al considerar a los fariseos, estos confiesan que existen ángeles, espíritus y la resurrección. Por lo tanto, las creencias de Pablo coincidían mucho más con las de los fariseos que con las de los saduceos. Incluso fue educado y criado como fariseo y su padre lo era igual. Versículo 9 dice, entonces se levantó un gran clamor y los escribas de los fariseos se levantaron y contendieron, diciendo, no hallamos ningún mal en este hombre, pero si un espíritu o un ángel le ha hablado, no luchamos contra Dios. Los saduceos podrían haber enfatizado que se trataba de Jesús, pero al parecer no lo mencionaron. En cambio, Lucas enfatiza a los fariseos y el hecho de que afirmaban que no habían hallado ningún mal en Pablo y pensaban que si un espíritu o ángel en particular le había hablado, no querían luchar contra Dios, lo cual era un argumento muy válido. Sin embargo, los saduceos, al no creer en espíritus ni ángeles, no estarían de acuerdo. Los fariseos podrían haber pensado que Pablo intentaba testificar sobre eso, sobre un espíritu o ángel en particular que lo había visitado. Pero, por supuesto, Pablo afirmaba que era Jesucristo mismo y nadie más. Así pues, como dice, hubo un gran clamor entre los fariseos y los saduceos con respecto al caso de Pablo. La buena noticia es que los fariseos no querían luchar contra Dios. Esa, creo, fue la mejor respuesta. Versículo 10 dice, y cuando surgió una gran disensión, el capitán jefe, temiendo que Pablo fuera destrozado, ordenó a los soldados que bajaron, lo tomaron por la fuerza y lo llevaron al castillo. El gran desacuerdo que se estaba produciendo, tanto que el capitán jefe de los romanos, al notar la gran disensión y que Pablo era arrastrado de un lado a otro, pensó que sería mejor tomado las riendas para asegurar su seguridad. Así que él se ordenó a los soldados que lo atraparon.
lo liberaran de, de sus garras y lo llevaran al castillo. Puede que fuera la primera vez que Pablo era llevado a un castillo, pero algunas cosas que hacen los ministros por el Evangelio los llevan a lugares a los que tal vez nunca hubieran soñado ir. El castillo debía de ser un lugar imponente, donde al parecer los romanos lo usaban para observar a los judíos. Versículo 11 dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, también debes testificar en Roma. El Señor Jesús, por supuesto, estaba con Pablo, ayudándole a comprender que también estaba con él. El Señor Jesús también lo animaba a continuar su testimonio, pues había dicho que él también sería llevado a Roma. Dado que Jesús lo dijo, Pablo debía saber que llegaría a Roma de una forma u otra. No iba a morir en Jerusalén antes. Por lo tanto, cuando Jesús le hizo una promesa, esta se cumpliría. Así pues, Pablo había recibido la palabra del Señor Jesús de que era cierto, llegaría a Roma y podría testificar allí. Amén. Ya que iba a Roma, Pablo debía pensar que testificaría ante el emperador romano. Sin embargo, antes de poder testificar ante el emperador romano, podría testificar de la aparición de Jesús ante él a muchos judíos, incluso romanos, en su propia casa alquilada. Versículo 12 dice, al amanecer, algunos judíos se unieron y se comprometieron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta haber matado a Pablo. Sin embargo, la amenaza persistía, aunque Dios conocía el fin desde el principio. Por lo tanto, Pablo no iba a ser asesinado, aunque había quienes se unían incluso bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta haberlo matado. Por supuesto, eso nunca le sucedió a Pablo. Así que quienes se habían comprometido bajo maldición no habían comido ni bebido, y probablemente estaban bajo maldición por no haberlo matado. Versículo 13 dice, y eran más de 40 las que habían tramado esta conspiración. Fue triste para ellos, pero también se puede decir que fue un día triste para todos los conspiradores y para todos los que deseaban la muerte de Pablo, porque su plan no se realizó. Sin embargo, fue un gran día para el cielo y un gran momento para Pablo, pues la palabra del Señor seguía difundiéndose, incluso de parte del propio Pablo, por lo que aún no había muerto. Dios seguiría usándolo para difundir el Evangelio. Versículo 14 dice, y vinieron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, no hemos jurado bajo gran juramento que no comeremos hasta nada
hasta que hayamos matado a Pablo. Estos hombres quizá no fueran sacerdotes ni ocuparan ningún cargo sacerdotal. Sin embargo, eran tan celosos de judaísmo que en su mente necesitaban expulsar a Pablo de la tierra, pues estaba causando todo tipo de problemas en el mundo que afectaban la influencia del judaísmo. Supusieron que sería por Dios, Moisés y la ley que harían esto. Por lo tanto, querían que los principales sacerdotes y los ancianos supieran lo que planeaban hacer, pues comprometerse de esa manera significaba que estaban decididos a matarlo lo antes posible. Y sería como su recompensa. Podrían comer, beber y hacerlo con un festín y una celebración mucho mayores. Sin embargo, su plan de asesinar a Pablo no se cumpliría. La ley de Moisés incluso establece que no deben asesinar, pues dice, no matarás. No obstante, asumieron que en este caso era necesario para que se hicieran justicia. Por lo tanto, informar a los principales sacerdotes y ancianos significaba que podrían recibir ayuda de ellos, además de su bendición o cualquier otro consejo para llevar a cabo su plan. Los principales sacerdotes y ancianos probablemente estarían contentos de ver su plan puesto en práctica y realizado. Versículo 15 dice, ahora pues vosotros con el concilio, decidle al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros, como si quiereis indagar algo más exacto acerca de él. Y nosotros, o cuando él se acerque, estamos listos para matarlo. Por lo tanto, ya tenían su plan para derribar a Pablo y matarlo. Querían, por supuesto, que los principales sacerdotes y los ancianos participaran en el plan para asesinarlo. Eso significa que a ellos mismos no les importaba violar la ley de Moisés y también la ley romana, pues eran una ley para sí mismos. Su plan y objetivo era que Pablo fuera llevado ante el tribuno, pero en el camino planeaban asesinarlo. Por lo tanto, también involucraron a los principales sacerdotes y a los ancianos en su plan para esperar sangre o conspirar para asesinar a otra persona sin que esta se diera cuenta. Sin embargo, Pablo iba a enterarse a lo que significaba que podía impedir que quienes planeaban matarlo lo hicieran. Versículo 16 dice, cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de su acecho, fue él al castillo y se lo contó a Pablo. Aquí es donde vemos que el parentesco jugó un papel protector para Pablo. El hijo de la hermana de Pablo había estado escuchando a escondidas, es decir, sabía exactamente qué se estaba planeando para causar la muerte de Pablo. Así que quería
hacérselo saber para averiguar qué podía hacer para evitar que cometieran el acto deseado. El hijo de la hermana de Pablo acudió rápidamente para contarle a Pablo exactamente lo que esas personas habían planeado para matarlo. Entró en el castillo y se lo informó rápidamente. En otras palabras, no fue lento, sino que pudo hacerlo con gran rapidez para que Pablo estuviera listo. Versículo 17 dice, entonces Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene algo que decirle. También pudo haber ciertos obstáculos para que Pablo usara el conocimiento que se le había dado para evitar su muerte. Sin embargo, parece que en un instante Dios le dijo a Pablo exactamente qué hacer para salvar su vida y evitar que lo asesinaran. Pablo necesitaba hablar con un centurión. Acudir a un centurión haría que se tomara la decisión correcta, pensó. Debía haber uno cerca de él. Así que era lo correcto para ayudar a Pablo a protegerse de su plan, pues al parecer Pablo entendía que los romanos lo ayudaban mucho más que los judíos, pues los judíos parecían ser los perseguidores y los romanos más bien los protectores de aquellos a quienes los judíos habrían matado. Además, al afirmar Pablo que era ciudadano romano, parece que esto era más importante para los centuriones romanos. En otras palabras, estaba protegido por la ley romana. Así, el hijo de su hermana fue enviado a informar al centurión sin el conocimiento de los judíos. Los judíos asumieron que sucedería tal como habían planeado, pero la realidad fue que no sucedería de esa manera. La protección de Roma liberaría a Pablo del control del plan y la intención de los judíos de asesinarlo. Versículo 18 dice, entonces él le tomó y le trajo al tribunal, el tribuno, y dijo, Pablo el preso me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven, el cual tiene algo que decirte. Llevaron el joven, es decir, el hijo de la hermana de Pablo, ante el capitán jefe, pues era importante que le contara lo que esos judíos planeaban hacerle. Así Pablo le pidió a su propio sobrino que le contara al capitán jefe de sus planes. Probablemente desconocían que el niño era su sobrino y que había escuchado de sus conversaciones. Quizás no sospecharon que estuviera escuchando, pues pensaron que era judío y que estaba dispuesto como ellos a matar a Pablo. Sin embargo, cuando el sobrino de Pablo vino a informarle, el capitán jefe de sus intenciones,
este cambió los planes para proteger a Pablo. Aleluya. Entonces eso es Hechos 23, 6 a 18. Los judíos no pudieron matar a Pablo porque Dios usó a los romanos para protegerlo. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén.